Buenas tardes con todos y con todas. Hoy vamos a hablar con Lice López Tocón de Perú, que es una conocida activista en América Latina y el Caribe con el tema de patentes y propiedad intelectual, junto con la RELAM, pero también hace muchos años cumple el rol de ser la coordinadora del equipo de corresponsales claves. Vive en Lima, Perú, por eso queríamos conversar con ella qué está pasando en relación con el COVID-19, el VIH, COVID-19 y la tuberculosis en el Perú. Buenas tardes, Lice. Es un poco ahí te planteamos la primera pregunta. Buenas tardes, Javier. Bueno, la situación en Perú es parecida a la de los países de la región. Estamos todos en cuarentena, en confinamiento domiciliario. Y por las limitaciones en el tránsito que han habido, se han planteado ciertas dificultades para las personas que viven con VIH y las personas afectadas por la tuberculosis también en cuanto al acceso a tratamiento. Desde el Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento Antirretrovirales, bajo la coordinación de Marlon Castillo, se ha seguido dando seguimiento y actuando caso por caso frente a las situaciones que afectan a las personas con VIH que, por ejemplo, han acudido al establecimiento de salud y les han dado los medicamentos fraccionados o medicamentos para un plazo muy limitado de un mes, por ejemplo, aun cuando hay una norma que establece que el tratamiento sea provisto por 3 meses, sobre todo en esta situación de cuarentena, ¿no? Hay mucha ansiedad en la población, hay mucha preocupación de si acaso no llegamos ahora, en un mes habrá el medicamento que me toca. Entonces, las organizaciones de personas con VIH y otras ONGs están haciendo un trabajo de caso por caso y de acompañamiento a las personas afectadas por VIH y el seguimiento de los casos, ¿no? Hay una coordinación también muy cercana con el, la dirección de VIH a nivel nacional, quienes están trabajando duro en estas condiciones de cuarentena, eh, coordinando con cada uno de los establecimientos de salud para la provisión oportuna y adecuada del tratamiento para dichas personas. El tratamiento para tuberculosis plantea un desafío adicional porque en el país todavía se establece la provisión y la toma diaria supervisada. Entonces, las personas deben movilizarse al establecimiento de salud. Eso significa una mayor exposición al contagio, tanto para los pacientes como para el personal de salud también, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido por lo menos ninguna denuncia de interrupción del tratamiento o de no provisión o de no poder llegar al establecimiento de salud. Felizmente, las restricciones de tránsito aquí no han sido tan severas como en otros lugares, y si alguien tiene la tarjeta del hospital que manifiesta la cita, entonces puede transportarse en el servicio público y llegar al establecimiento de salud. Por supuesto, hay muchas limitaciones de transporte público también, y se está buscando resolver poco a poco estos temas, ¿no? Un aspecto importante también que ha salido a la luz en estos últimos días es que muchas personas les agarró la cuarentena fuera de casa, fuera de su ciudad, quiero decir, ¿no? Entonces están haciendo las coordinaciones para salvar esa burocracia de los establecimientos de salud y poder proveerles el tratamiento en el lugar en el que estén. Cuando mencionabas este tema de los programas nacionales proveyendo tratamiento para 3 meses, esta es una recomendación muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Formalmente el Perú ya aceptó esa recomendación, la inclusión en sus directrices, o todavía no? Así es, sí, está incluida en las directrices, pero en la práctica todavía
no ha sido tal la implementación, ¿no? Algunos establecimientos que contaban con el tratamiento en suficiente cantidad han estado proveyendo para 2 meses, hasta para 3 meses, pero muchos otros han estado proveyendo para un mes. Y en algunos casos, incluso, todavía se han recibido quejas de desabastecimiento de medicamentos tan básicos como la mibudina y tenofovir, ¿no? Ujú. Entonces, en esta situación de cuarentena continúan los problemas de desabastecimiento en el país, aun cuando formalmente las normas están adecuadas a las recomendaciones de la OMS-OPS, ¿no? Y que creo que de alguna manera, como pasa con los alimentos, esta norma de poder entregar 3 meses de tratamiento, como dice OPS, que toda la gente tenga un frasco sin abrir de antirretrovirales en su casa, además del que está consumiendo, tiene que ver también con manejar la ansiedad, ¿no? Si vemos que faltan algunos alimentos en los supermercados o en las tiendas de alimentos de cercanías, si faltan algunos medicamentos básicos o esenciales en algunas farmacias, a veces por cuestiones logísticas, no porque hay un desabasto importante. Creo que las personas con VIH, mucho más aquellas que viven fuera de nuestras capitales, están con un estrés adicional. Y de alguna manera toda esta cuestión de la restricción o el distanciamiento social hace que uno tenga que encontrarse con un soldado o con un policía y hablar de su serología, ¿no? Entonces es bueno saber que en el caso por lo menos del Perú y de Lima no está habiendo grandes restricciones de circulación. Acá todavía en Argentina estamos como peleando para tener salvoconductos, incluso para personas que están haciendo quimioterapia o radioterapia o son personas con diabetes, ¿no? En el resto del país, ¿cómo ves la situación? Lima ciertamente es bastante distinto de los países de las diversas regiones. Las distancias también son distintas, ¿no? Eh, pero aquí tenemos más cerca la dirección de VIH, entonces como que la implementación de las normas llega un poco más rápido también, ¿no? Se han recibido quejas a través de GIVAR, que mencionaba hace un momento, también de provisión de tratamientos incompletos en algunas zonas del país, sobre todo en el norte, en Chiclayo, me parece, y se están manejando, como digo, caso a caso de parte del establecimiento de salud en coordinación con la dirección, ¿no? La, Quería mencionar nada más a propósito de las no limitaciones que existían hasta ahora en Perú para ir de un lado al otro. Hoy salió una nueva norma que restringe la movilidad eh, de acuerdo al género o al sexo, en realidad, porque es de acuerdo a lo que dice el sexo oficial, de acuerdo al DNI, y por días va a ser posible transitar las mujeres y otros días los varones, ¿no? Eso va a tener que ser también tomado en cuenta en cuanto a la provisión del tratamiento, porque puede ser que el día de la cita que uno tenía para recoger el tratamiento no coincida con el lunes o el miércoles que tenían que salir las mujeres, ¿no? Entonces, Sí, eso plantea una barrera adicional también. Y creo que se está totalmente. haciendo en varios países Eso de la región. se acaba de introducir en Panamá hace un par de días. Sí. Ahora que se presentó en el Perú, ¿no? Y que los periodistas y que los activistas pueden hablar, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la razón de este distanciamiento social por género selectivo, unos días sí, otros días no? Vos ya mencionaste Mm. uno de los desafíos que va a plantear inevitable, que tiene que ver con las citas para hacerse pruebas de laboratorio, ver un médico, retirar la medicación. Hay la diversidad de las identidades de género y demás, va a haber inconveniente para las mujeres trans, por ejemplo. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Qué argumentan? ¿Por qué eso tiene un valor añadido? Evitar que salga más de una persona por hogar, ¿no? Es la lógica inmediata, ¿no? Porque eso sí se veía en los supermercados, en los mercados o en las calles,
las parejas yendo a comprar al supermercado, ¿no? Entonces, lo que quieren evitar es que salgan tantas personas por hogar y que salga una sola por vez, ¿no? Por supuesto, eso, si quiere salir padre e hijo o dos hermanos, al final va a depender de la voluntad la responsabilidad de cada persona frente a exponerse al contagio, ¿no? Pero eh, no parece haber alguna explicación ni epidemiológica detrás de estas restricciones, ¿no? Y como señalas, ya ha habido un caso en Panamá de discriminación y maltrato a una mujer trans que salió el día que le tocaba como mujer y sufrió las agresiones de parte de la policía, ¿no? Aquí además una situación que está afectando, y creo que no es solamente aquí, es en toda la región, a las mujeres trans están sin empleo porque la mayoría se dedica al trabajo sexual, entonces también su movilización queda bastante restringida, ¿no? Totalmente. Gracias por mencionar eso, porque cuando hablábamos con Marcela Romero de Relactrans o con Elena Reinaga de la Retrasex, básicamente lo que ambas planteaban es que el colectivo de mujeres trabajadoras sexuales o mujeres trans trabajadoras sexuales están básicamente sin ningún tipo de ingreso, son sostén de familia en la mayoría de los casos, sobre todo mujeres trabajadoras sexuales que alimentan a muchas integrantes de la familia y están en cuarentena sin poder generar ningún tipo de ingreso. A mí lo que me preocupa, quizás, y no lo vamos a resolver ni tú ni yo, es estas decisiones que se toman sin ningún fundamento. Creo que la Organización Mundial de la Salud y en particular la Organización Panamericana de la Salud ha estado siendo bastante proactiva. Creo que está por ahora a la altura de las circunstancias. La sociedad civil hemos organizado reuniones para proveer información. Los programas tienen reuniones para proveer información. Entonces me empieza a preocupar cuando los infectólogos y los sanitaristas en los sistemas públicos de salud empiezan a tomar decisiones que no responden a ninguna lógica. Sobre todo porque esperemos que no, pero la pandemia, como vemos en el norte, se va a empezar a complicar en el sur. Entonces, si toman estas locas ideas que no tienen ningún fundamento científico, puede suceder con otras cuestiones. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, en realidad la situación en el Perú es bastante desigual también, ¿no? Algunos sectores pueden manejar el confinamiento, digamos, de manera más estricta, porque hay una condición también un poco de privilegio, de trabajos más estables o salarios más seguros que permiten ello, ¿no? Pero eso no es posible de seguir en todos los lugares, ni siquiera de Lima, ¿no? Entonces se ven lugares abarrotados de personas en algunos días de la semana y probablemente esto lleve a tener un pico de contagios más pronto, ¿no? Y que la cuarentena no funcione tanto como se espera, ¿no? Entonces me da la impresión que algunas decisiones se están tomando no desde una mirada salubrista, sino más de militar, ¿no? Entonces, ahí también se corre el riesgo de vulneración de otros derechos de las personas, ¿no? Como se ha tenido casos aquí de vulneración de derechos humanos de personas, y no solamente del derecho al libre tránsito que está restringido, sino de agresiones directas de parte de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, hay que manejarse con cuidado. Lo más seguro en estos momentos es quedarse en casa y salir lo menos posible y, tratar de respetar la cuarentena en la medida de lo posible, ¿no? Sí, totalmente. Creo que para cubrir una ciudad como Lima, como Buenos Aires y otras ciudades del interior de nuestros países, hace falta muchos uniformados, algunos de los cuales no han sido adecuadamente capacitados a ser fuerza de seguridad en tiempos de democracia. No entienden de salvoconductos, no entienden por qué están en las calles y restringiendo la circulación de las personas. Y, por ejemplo, en Argentina se sigue no recomendando el uso de mascarilla o barbijo, y vas a ver en todos los retenes a la fuerza de seguridad con mascarilla o barbijo,
con lo cual hay una Igual cantidad, aquí. exacto, hay una cantidad de mensajes que lo peor que puedes hacer en una situación como esta es decir una cosa y hacer otra, ¿no? Bueno, vamos a seguir atentos porque una de las cosas que quizás para cerrar la conversación contigo, que nos preocupa a corresponsales claves y al caso y todos los que estamos metidos en esto, es que por responder a esta crisis que nadie quiere menospreciar ni minimizar, nos olvidemos de las otras crisis que no han sido resueltas. Hace un rato hablaba con Alberto en Venezuela, pero en nuestros países hay un porcentaje muy alto de personas que nos han diagnosticado el VIH, hay un montón de personas que no, que tienen relaciones sexuales sin protección, sin conocer su serología, hay faltantes de medicamentos, y el único monotema, lo único que se habla en los pasillos de nuestros ministerios es el COVID, como si el COVID existiera flotando en el éter, ¿no? Y no en personas que tienen diabetes, que tienen cáncer o que tienen VIH o cualquier otra comorbilidad. Bueno, quería agradecerte muchísimo, Lídice. Vamos a seguir trabajando juntos en corresponsales claves para compartir todo lo que tenga que ver con COVID, VIH, tuberculosis, hepatitis y recordarles a los tomadores de decisión que la crisis del VIH no se toma pausa por otra pandemia, ¿no? Así que bueno, saludarte y agradecerte mucho por tu tiempo y por contarnos lo que está pasando en el hermano país del Perú. No, gracias Javier por la oportunidad de contar un poco lo que pasa aquí. Como dices, el que tengamos esta emergencia sanitaria del COVID no hace que desaparezcan los otros problemas y lo tenemos, nos salta todos los días con las quejas de provisión de tratamiento antirretroviral, ¿no? Algo que es endémico en el Perú, fraccionamientos, desabastecimientos, tratamientos incompletos, no se han resuelto ni dejan de existir porque tenemos esta crisis del COVID, ¿no? Entonces eso se requiere hacer un llamado también a los tomadores de decisión, a funcionarios y funcionarias de salud, de prestar atención a todos estos otros temas que siguen teniendo lugar en nuestros países, ¿no? Gracias otra vez. Gracias a ti, que pase buen día.